Dios los bendiga a todos, tengan todos un excelente día lleno de muchas bendiciones. Hoy vamos a seguir con el estudio que tenemos al libro de San Juan. Ya terminamos el libro de San Juan, ahora vamos a seguir con la primera parte de Primera de Juan. ¿Amén? Entonces tenemos que San Juan es un libro que como estuvimos estudiándolo, sabemos que es un libro muy espiritual, ¿no? Que habla directamente nos presenta a nuestro Señor Jesucristo como el Hijo de Dios, ¿no? Y en partes hablando de que nuestro Señor Jesucristo es Dios, amén. Cuando Él dice yo y el Padre uno somos, no está hablando de que es una unidad, amén. Y Él dice, también dice que este es que mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia, a Él escuchar. Bueno, entonces, con este breve resumen empezamos, entonces seguimos con la introducción que vamos a hacer al libro de Primera de San Juan. Leemos la palabra en nombre del Padre, del Hijo, con la unción del Espíritu Santo. San Juan capítulo 1, versículo 1. Dice la palabra de Dios. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Amén. Entonces aquí podemos ver que este libro de 1 San Juan, podemos ver que es del apóstol Juan, porque ahí podemos ver cómo él empieza a decir que tocante al verbo de vida. ¿Sí? Nosotros sabemos que el verbo de vida, ¿quién es el verbo de vida? Es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Vamos a San Juan capítulo 1, versículo 1. Así dice la palabra de Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, miren, mirando la similitud que tienen estos dos pasajes, podemos decir de que Primera de San Juan también lo escribió el apóstol Juan. ¿Amén? Entonces, Primera de San Juan, capítulo 1, versículo 2 dice, porque la vida fue manifestada, y la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó. Amén. Entonces nuestro Señor Jesucristo estaba con el Padre, y dice que, y se nos manifestó aquí en la tierra. Versículo 3. Lo que hemos visto. ¿Quién había visto en este momento esto? El apóstol San Juan. Dice, lo que hemos visto, porque él estuvo con él. Lo que hemos visto y oído. Eso anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y que nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Entonces, mire, aquí podemos notar que está hablando del Padre y del Hijo. Amén. Se nota de que no son uno, ¿no? Ahí podemos mirar que hay Padre, Hijo, y también está hablando ¿qué? Del Espíritu Santo, para que tengamos ¿qué? Comunión con el Espíritu Santo. Es decir, la palabra Trinidad no existe. En la Biblia como tal, nunca la vamos a encontrar, Trinidad. Pero siempre está hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso quiere decir de que hay ¿qué? 3 personas. Esa es mi creencia, ¿no? Es decir, hay 2 citas bíblicas donde dice que el apóstol Juan, que dice en Hechos 2:38, que dice bautice cada uno en el nombre de Jesús. Amén. Pero en ese momento podemos ver claramente, cuando Hechos 2:38 dice esto, podemos ver que Pedro le está diciendo directamente al pueblo de Israel. Porque cuando nosotros escudriñamos las escrituras, tenemos que mirar ese punto. ¿A quién le está siendo dirigida la carta? Amén. Bueno, entonces sigamos. Entonces, entonces estamos aquí, ¿no? De que el Padre, que tenemos comunión con el Padre y con el Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Dice, estas cosas os escribo, versículo 4, estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. El gozo, ¿quién nos lo da? El Espíritu Santo. Amén. Porque el gozo siempre, dice el Espíritu Santo, que Él que nos enseñará, nos reguiará, nos da paz, bueno, todo, ¿cierto? Y en los frutos del Espíritu Santo podemos ver que ¿cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza. ¿Amén? Entonces siempre esta palabra gozo la tenemos que relacionar con lo que es el Espíritu Santo. Entonces digamos, primera de San Juan,
Primera de San Juan, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Amén. Entonces, ¿quién es la luz? Dice que la luz es ¿qué? Es Dios. Entonces, por eso el Señor Jesucristo dijo que yo soy ¿qué? El camino, la verdad y la vida. Él también dijo que él era ¿qué? La luz del mundo. Entonces, mire que ahí podemos ver que la luz ¿qué? Es Dios y nuestro Señor Jesucristo. Por eso él dice que yo soy ¿qué? La luz del mundo. Versículo 6. Primera San Juan, capítulo 1, versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces, mire, si nosotros decimos que tenemos comunión con nuestro Señor Jesucristo y andamos en tinieblas, andamos en pecado, andamos en todo lo malo, entonces dice la palabra de Dios que estamos mintiendo y que no tenemos ¿qué? Comunión. Amén. Versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Bueno, vamos a mirar este tema a profundizarnos. Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, por eso la palabra de Cristo, la palabra de Dios dice que el que es de Cristo debe andar como Él anduvo. Mire, entonces por eso dice, pero si andamos en luz, dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Amén. Entonces nosotros tenemos que tener siempre que comunión los unos con los otros. Por eso Él dijo que un mandamiento nuevo os da el Señor, que nos amemos unos, dice que nos amemos que unos y otros. Amén. Dice que amemos que al prójimo también. Amén. Entonces dice, un mandamiento nuevo le doy, dice el Señor, que nos amemos así como Él que nos ama a nosotros también. Amén. Dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Entonces, mire, cuando nosotros empezamos a andar en luz, cuando nosotros empezamos a practicar la palabra, cuando nosotros empezamos a andar en obediencia a nuestro Señor Jesucristo, a cumplir los 10 mandamientos, entonces en el momento que dice Él que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Amén. Porque no podemos decir que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado cuando usted a toda hora está... Porque nosotros no podemos usar la gracia para pecar. El apóstol Pablo dice que dice que no debemos usar que no debemos usar la gracia para pecar. Amén. Entonces dice que la sangre de Cristo, dice la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aquí podemos volver otra vez a la misma enseñanza que dice que Jesucristo es el Hijo. Amén. Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Amén. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Miren, entonces nosotros siempre hemos que confesar nuestros pecados porque dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Entonces, miren, nosotros cuando siempre le confesemos nuestros pecados, nuestro Señor Jesucristo sí, siempre, ¿qué va a pasar? Nos va a perdonar. La palabra de Dios dice que cuando nosotros hemos pecado, dice que abogado tenemos para con el Padre, a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, ¿qué hace un abogado? El abogado lo que hace es ayudarnos, interceder ante el juez para nosotros ¿qué? Ser inocentes. Amén. Entonces, así mismo nuestro Señor Jesucristo, cuando nosotros pecamos, Él intercede al Padre ¿para qué? Para que nuestros pecados sean perdonados. Entonces siempre hay que confesar nuestros pecados y dice que Él es justo, que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de maldad. Primera San Juan, capítulo 1, versículo 10, dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amén. Entonces, miren, nosotros siempre, la palabra aquí nos está mostrando que nosotros siempre vamos a estar que siempre que nosotros que pequemos, nosotros le pedimos perdón a Él y Él nos va a perdonar. Amén. Pero no podemos usar la gracia para estar pecando, ¿no?
Porque cuando cierta mujer, cuando la mujer adúltera iba a ser apedreada, el Señor ¿qué? Le dijo, ¿a dónde están los que te condenan? Y ella dijo que no había nadie. Dice, ni yo te condeno. Pero él le dice, vete y no peques más. Amén. Entonces, mire, el Señor dice que cuando nos perdona, nosotros debemos que ya no volver a pecar más. En cierta ocasión también cuando él sana al ciego, ¿qué le dice? Dice, que él, dice, inmediatamente la palabra dice que, le dice a él, pero no peques más para que no te venga otra cosa peor. Entonces, mire, cuando se nos perdonan nuestros pecados, lo mejor es no volver a pecar. Porque si pecamos, dice que nos puede venir, ¿qué? Otra cosa peor. Amén. Entonces, sí, entonces la palabra de Dios siempre nos está diciendo eso, que cuando nosotros pecamos, Él es justo y fiel para perdonar nuestros pecados. Amén. Pero no debemos usar la gracia para estar pecando. Amén. Porque Él dice que si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el perdón, dice que ya no nos queda más sacrificios por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio que va a devorar al adversario. Amén. Entonces, en otra parte dice la palabra de Dios, dice que si nosotros descuidamos esta salvación tan grande, entonces nosotros no podemos descuidar esta salvación que Dios nos ha dado. Tenemos que perseverar ahí mismo. Amén. Entonces siempre estar ¿qué? Atentos a la obediencia a Dios. Amén. Y la palabra de Dios dice que es que no contristemos que el Espíritu Santo de Dios. Porque cuando nosotros pecamos, el Espíritu Santo de Dios se contrista. Amén. Y la palabra de Dios también nos dice a nosotros, dice que sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, si nosotros queremos ver algún día a Dios, tenemos que vivir en santidad. Y vivir en santidad significa ¿qué? Apartarse de todo lo malo para solo vivir para Dios. Eso es santidad. Amén. El apóstol Pedro también dice en primera de Pedro, dice que sed santos porque yo soy santo. Amén. El Señor dijo, sed santos porque yo soy santo. Entonces, siempre la palabra de Dios nos va a mandar a que debemos vivir una vida en santidad. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Mateo 7:21 también nos dice, no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿quiénes van a entrar al reino de Dios? Únicamente los que hacen la voluntad del Padre que está en los cielos. Y la voluntad de Dios, ¿cuál es? Dice que la voluntad es vuestra santificación. Primera de Tesalonicenses 4:3. Dios los bendiga a todos, tengan todos un excelente día y dejen sus comentarios para que estudiemos juntos todo lo que es Primera de San Juan. Dios los bendiga a todos.